pues ya la puerta cerrada, pero abierta para quien quiera seguir. Buenas tardes, buenas noches ya casi. Bienvenidos, bienvenidas a esta presentación que tenemos hoy de unas tablitas que donaron al Ayuntamiento de Montilla, al Museo Garnelo, hace poca fecha, un par de meses, y bueno, después de su limpieza y adecuación, pues hoy la presentamos públicamente, que nos hará una conferencia el director honorario del Museo Garnelo. No quiere que diga más nada. O sea, a mí no me presenta, es que a mí me conoce todo el mundo, pues yo, que soy muy obediente, lo dejo así. Así que, bueno, de su mano y de su voz tendremos esta conferencia, la labor de mecenazgo de José Garnelo y Alda, que espero que disfrutemos todos y todas en esta tarde, conociendo estas pequeñas obras, pero con tanta intensidad visual y artística. Muchas gracias. Buenas tardes, dignísima autoridad de amigas y amigos. Ante todo, quiero decir que quiero dedicarle mi conferencia a los más jóvenes garnelianos que tenemos aquí, a Manolo, a José María Cabello de Alba Palma y a su primo, que se llama Manuel. Pues a vosotros os dedico esta conferencia promisa, que voy a dar a continuación. Lo de promisa es broma porque en realidad el título es feo, el mecenazgo, pero el contenido es interesante y además poco conocido dentro de la extensa obra garneliana. Estamos aquí para asistir a la presentación de una nueva obra que va a ingresar en nuestro museo, Recuerdo de los Olivares de Montilla. Es esta tablita fechada en 1916 que representa un pormenor de la famosa obra garneliana Milagro en el barrio de Tenerías, ubicado en la parroquia de Santiago. El museo exhibe dentro de su colección permanente otro detalle de la misma obra que aparece bajo el título de Paisaje andaluz, firmado en 1934. Está en la galería y podéis verlo. Lo tiene firmado José Garnelo en 1934 y lo titula Paisaje andaluz, pero es otro pormenor del gran cuadro del Milagro de Tenerías. Representa el mismo o muy parecido entorno de indudable raigambre montillana, con la huerta de las Minas, el camino viejo de Córdoba y al fondo la silueta de Montemayor. Y lo más probable es que Garnelo lo pintase del natural con objeto de incorporarlo al gran lienzo del Milagro. Luego lo tenía allí en su estudio, llega un amigo y le pone un título, lo fecha y se lo lleva. Eso es lo habitual que le pasó a Garnelo con multitud de tablitas. Entonces estos estudios preparatorios, pues algunas veces desaparecen de su estudio. Según las anotaciones aportadas por Fidel Romero, la obra pertenecía a la familia toledana Ros Acevedo, que la heredaron de su madre, quien al parecer la poseía por relación de algún antepasado proveniente de Jaén con el pintor montillano. Es doña Beatriz Ros Acevedo quien realiza la donación en nombre de su familia tras contactar con el Museo Garnelo por propia iniciativa. Dice Fidel que la obra transmite un recuerdo lírico y evocador de los paisajes de Montilla, la tierra del pintor. No busca una descripción detallada ni académica del paisaje, sino una impresión emocional, casi melancólica, como si la imagen emergiera de la nostalgia del artista. Esto lo dice Fidel, estas cosas tan inteligentes no las digo yo. La mancha oscura de vegetación en el centro y la luz más clara del cielo crean un balance armónico que evita rigidez, permitiendo que el ojo del espectador sea capaz de viajar suavemente pese a las reducidas dimensiones de la tabla. Garnelo emplea aquí un estilo mucho más libre que en sus composiciones académicas o históricas.
La pincelada, suelta y rápida, breve, pastosa, cargada de materia en algunos sectores, lo cual da frescura y vitalidad a la obra. Representa, pues, esta tablita la faceta más íntima y lírica que sobresale en sus paisajes. El pintor se aleja del rigor académico para entregarse a una pintura donde lo que importa es la emoción personal más que la exactitud topográfica. Es esta la tablita de la que estamos hablando. Y esta tablita, cuando la recibimos, se encontraba en buenas condiciones, de modo que su restauradora, María José Sánchez del Arco, solo ha procedido a eliminar los barnices oxidados. No tenía mucha restauración y ella solamente, pues, la ha puesto al día, la ha refrescado de eliminar todos esos barnices oxidados. Al Museo Garnelo solo le queda agradecer a la familia Ros Acevedo, que va a tener noticias de este acto, su generoso gesto que contribuye a aumentar nuestro conocimiento de la ingente y diversa obra garneriana. Y dado que se trata de una donación, voy a continuación a abordar un asunto poco conocido, la faceta de Garnelo como mecenas, algunas de las donaciones que hizo en vida a diversas instituciones españolas. Para empezar, tengo que decir que esta aproximación a la labor de mecenazgo de José Garnelo, aunque sea yo quien la presente, le debe mucho al vicepresidente de los amigos del Museo Garnelo, Fidel Romero. Fidel, como de costumbre, ha realizado una excelente labor de documentación y acopio de datos para facilitar el conocimiento de esta faceta ciertamente poco divulgada del pintor montillano. Voy, pues, a abordar en primer lugar la pequeña historia de algunas de las donaciones que protagonizó Garnelo, hombre generoso hasta el extremo, con una amplia visión del arte como vehículo de comunicación y de socialización. Después me referiré brevemente al mecenazgo sobre Garnelo, o, para ser más preciso, a los propietarios de obra gracias a los cuales podemos disfrutar hoy de este museo. En materia de mecenazgo, España se rige por la Ley 49 de 2002, recientemente modificada por el Decreto Ley 6/2023 de 19 de diciembre. En países como Estados Unidos, Francia o Reino Unido, el mecenazgo, la filantropía, se contempla como una labor necesaria de responsabilidad social corporativa. Cualquiera que haya visitado el MoMA de San Francisco o Nueva York habrá reparado en la larga lista de donantes y cedentes de obra situada en lugar bien visible del museo. Y asimismo es bien conocida la labor esencial de los mecenas en el caso de la Hispanic Society o de la Morgan Library. Lo mismo ocurre en Francia con Le Musée Bonnat o el Toulouse-Lautrec en la ciudad de Albi, nutrido con importantes donaciones de familiares y coleccionistas. En España no tenemos esa tradición de mecenazgo, y eso es lo que se intenta paliar con la reforma de esta ley que define esta actividad de mecenazgo como la ayuda o protección desinteresada que se presta a una actividad científica, deportiva, artística o cultural. Lo que diferencia al mecenas del patrocinador es precisamente el aspecto altruista. El mecenazgo está, pues, concebido para que las entidades sin ánimo de lucro puedan contar con los fondos necesarios para desarrollar sus proyectos, así que es de esperar que esta reforma reciente de 2023, que amplía y diversifica los incentivos fiscales y contempla un marco legal más flexible, favorezca el incremento de proyectos que nos benefician a todos. Queremos aprovechar esta ocasión en la que celebramos el ingreso de una nueva obra en nuestra colección permanente gracias a la generosidad de la familia Ros Acevedo para animar a todo el que esté en disposición de donar, que lo haga, porque la satisfacción de compartirla con los demás en un entorno público siempre será mucho mayor que la que produce la mera posesión. Y dicho esto, vamos con la primera de las donaciones, la que realizó José Garnelo a una de las instituciones culturales más prestigiosas que había en Madrid a comienzos del siglo XX y que, por fortuna, aún goza de buena salud. Se trata del Instituto de Valencia de Don Juan. La creación de este instituto, en 1916,
fue obra de los condes de Valencia de Don Juan, doña Adelaida Cruz y Guzmán, 24ª condesa de Valencia de Don Juan, casada con don Guillermo Joaquín de Osma y Escul. La fundación de los condes de Valencia de Don Juan fue reconocida como tal el 11 de agosto de 1918 y su primer patronato estuvo formado, entre otras relevantes figuras de la cultura, por don Antonio Maura, que era presidente del gobierno, don Miguel Asín Palacios, de la revista, el duque de Alba, Sir Hércules Reed, conservador del British Museum, y el ilustre hispanista Archer Milton Huntington, que fue también promotor de la Hispanic Society. Actualmente la presidencia la ostenta el duque de Huéscar, hijo de la duquesa de Alba. Hay que decir que la Casa de Alba siempre estuvo vinculada con esta institución. El instituto posee una notable colección de casi 10.000 piezas relacionadas con las artes suntuarias, armas, cerámicas, cuadros, azabaches, tejidos, alfombras. Allí se aloja una de las colecciones de arte andalusí más importantes y posiblemente más desconocidas del mundo. Cuenta asimismo con una impresionante biblioteca compuesta por 40.000 volúmenes y documentos de inmenso valor, destacando su fondo de historia del arte, que es quizá la mejor colección de las que se conserva en España. En este elegante palacete de estilo neomudéjar se congregaba un selecto grupo de tertulianos, los más eximios representantes de las artes y las letras españolas del primer tercio del siglo XX. El conde de las Navas, el conde de Casal, el arqueólogo Hugo Obermayer, el marqués de Camarasa, entre otros, formaban parte de lo que se conocía como la tertulia dominguera del conde de Valencia de Don Juan. En un atinado artículo publicado en 1965 por Francisco Sánchez Cantón, que era a la sazón director del Museo del Prado, nos aporta numerosos detalles de esta tertulia. El artículo, titulado Mi recuerdo de José Garnelo, nos informa de una donación del artista al instituto. Dice Sánchez Cantón que Garnelo se brindó a retratar en sendas tablitas a los que allí concurrían. En pocos meses pintó más de una docena de primorosos trasuntos, allí mismo ejecutados a ratos antes de servir el té, y representan a los duques de Alba y de Montellano, los marqueses de Lema y de Camarasa, los condes de las Navas y de Casal, el vizconde de Güell, don Elías Tormo, don Manuel Gómez Moreno, Miguel Asín Palacio, don Eduardo Ibarra, don Juan Cebrián, don Pedro Miguel de Artiñano, entre otros. Todos los retratos, dice Sánchez Cantón, de parecido grande y varios magistrales, pese a su factura rápida. Vamos a ver algunos de ellos. Son de pequeño formato, lo podéis ver el tamaño. Aquí son estos que aparecen arriba. Esos son los retratos a los que nos estamos refiriendo. Aristócratas, políticos, catedráticos, arqueólogos, la crema innata de la intelectualidad española de los años 20 del siglo pasado, quedaron plasmados en retratos de pequeño formato, 31 por 21, hasta un total de 20 que hoy afortunadamente se conservan en el piso superior de la bien surtida biblioteca del Instituto. La mayoría están datados entre 1929 y 1930 y añade Sánchez Cantón que fue la Guerra Civil la que interrumpió la serie, inédita hasta que él mismo diera primera noticia en 1965, como decíamos. Entonces estamos en que la datación, que la mayoría están datados entre 1929 y 1930. Antes de que Garnelo inmortalizara a los contertulios, otro conspicuo personaje, José María Florit, conservador de la Real Almería, realizó 2 series de caricaturas no exentas de cierto tinte satírico sobre los tertulianos de aquella época, y fue precisamente a la muerte de Florit cuando Garnelo inicia la serie de los retratos que comentamos. En el año 2003, durante el proceso de inventario de la obra de Garnelo ubicadas en otras instituciones artísticas, tuvimos oportunidad de visitar el Instituto Fidel Romero,
el fotógrafo de arte Manuel Pijuán y yo mismo. Allí fuimos recibidos por su directora conservadora, Cristina Parte Arroyo, quien nos permitió fotografiar y documentar las obras que allí se conservan de José Garnelo, los 20 referidos retratos en óleo sobre tabla. En la visita tuvimos también ocasión de examinar el álbum de Florit, donde se caricaturiza a José Garnelo como la arañita artística, una araña que atrapa en su tela las múltiples funciones y responsabilidades que tenía Garnelo, la Real Academia de San Fernando, el Museo del Prado, en fin, todo, la Asociación de Escritores y Pintores, y ya digo, todas las funciones que ejercía Garnelo, que eran muchas en esos comienzos de siglo. Prueba inequívoca del gran amor que sintió el maestro por esta docta institución es la presencia en su biblioteca de un ejemplar de El hombre ante la estética o Tratado de Antropología Artística, el libro que escribió su padre, José Ramón Garnelo González, y que su hijo ilustró. Se trata de un ejemplar sumamente raro, posiblemente impreso en Montilla, del que se conservan solamente las galeradas con las que se ha podido conformar 2 o 3 ejemplares. Otro caso de mecenazgo o de donación es el cuadro que conocemos sobradamente todos, El Milagro en el barrio de Tenerías. Un segundo caso de mecenazgo de José Garnelo es este impresionante lienzo de 450 por 350, fechado en 1910, donde aparece el santo solano obrando 2 de sus milagros más conocidos en el barrio de Curtidores de Montilla. En sentido estricto no podemos hablar aquí de mecenazgo, más bien debiera ser considerado como una donación pro anima o un do ut des con motivo de la petición al Obispado de Córdoba que realizó el pintor con su hermano Manuel en 1906 de un panteón donde reposaran sus restos y los de sus familiares en la iglesia parroquial del apóstol Santiago de Montilla. Quien desee profundizar en el significado de esta trascendente obra dentro de la producción artística garneliana debe consultar el estudio El franciscanismo en José Garnelo y Alda, visión e interpretación de San Francisco de Asís y San Francisco Solano, de Elena Bellido Vela, publicado por el Museo Garnelo en Montilla en el año 2009. Un poco antes, en 2005, en la revista José Garnelo número 1, aparecía un artículo de Antonio Luis Jiménez Barranco con una pequeña colaboración de mi parte que lleva por título La huella de Garnelo en la parroquia de Santiago de Montilla. Y en ese artículo se ofrecen algunos datos significativos sobre el itinerario documental que acompañó el ingreso del milagro en el barrio de Tenerías en el templo parroquial. Garnelo, católico ferviente, expresó su deseo de ser enterrado en la iglesia parroquial de Santiago, en la cripta existente en la capilla de la Purísima Concepción, colateral al altar mayor en la nave del Evangelio de dicho templo. Por la documentación que se conserva en el archivo parroquial, sabemos de la voluntad de ambos hermanos para construir un panteón con derecho de sepultura para ellos y sus descendientes. A ver si aparece por aquí. Este altar está precisamente dentro de ese panteón. En ese sentido, se dirigen al Obispado de Córdoba en febrero de 1906 y José ofrece, cito textualmente, pintar un cuadro de grandes dimensiones que ocupe el testero mayor de la citada capilla y cuyo asunto será San Francisco Solano repartiendo comida a los pobres a la salida de la ciudad. Veis que luego cambió de opinión y decidió pintar a esta escena del milagro. Pero lo que se comprometió era pues otro cuadro. Elena Bellido en ese libro da una serie de detalles de ese cambio de opinión. Manuel Garnelo se ocuparía de otros detalles, entre otros la realización de un grupo escultórico representando a San José. Ambos artistas evalúan sus obras, o lo que es lo mismo, el importe de su donación al templo en 50.000 pesetas. Sin duda una cantidad importante para la época. El obispado les advierte de que son ellos los que deben financiar la construcción del panteón, que estaría presidido por una bellísima Inmaculada, que es esta, firmada por Garnelo en 1891.
y así el día 15 de julio de 1910 se recibe el lienzo con todas las bendiciones y solemnidad en la iglesia parroquial y se coloca sobre la puerta de acceso a la sacristía muy cerca de la cripta donde reposaría la familia Garnelo. Otra huella del maestro en el templo montillano la constituye el apostolado, columnas donde se sostiene la fe católica plasmadas por los pinceles de un consumado maestro en plena madurez de su arte. Antonio Luis Jiménez nos dio noticia en 2013 de este conjunto pictórico fechado en 1929 que venía a sustituir al existente de factura deficiente y además incompleto. El apostolado se expuso en la exposición monográfica sobre la obra de Garnelo celebrada en Madrid en 1934. Aunque alguno había formado parte de una exposición años antes. Allí se indicaba nítidamente el destino de la obra, en esta exposición a la que me refiero, y a su conclusión los lienzos se trasladan a Montilla y se presentan con toda solemnidad el 9 de agosto de ese mismo año 34, con ocasión de los esponsales de su sobrina Josefina Garnelo y Antonio Alda. En esa boda, digamos, se ve por primera vez, se presenta el apostolado. Y aparecen en la fotografía correspondiente, aparece con José Garnelo con ellos. Tenemos noticia de que la donación de este conjunto presentaba ciertas dudas que fueron resueltas por Jiménez Barranco a través de un documento hallado en el Archivo General del Obispado de Córdoba, donde se confirma la donación de José Garnelo al templo parroquial de Santiago. El 28 de septiembre de 1934, el párroco don Luis Fernández Casado comunica al obispado la recepción de las obras en un breve pero inequívoco documento donde se indica que en el mes de agosto último le fueron donados a esta parroquia del apóstol Santiago 12 cuadros con sus correspondientes marcos negros con talla dorada de gran valor artístico, de los cuales es autor y propietario don José Garnelo y Alda, profesor de la Escuela de Bellas Artes de Madrid. Así que queda claro, porque habíamos oído en la familia si aquello solamente se puso para esa boda y luego pasaba a otros propietarios, pero no, este documento es inequívoco y aunque es breve, pues es muy elocuente. Garnelo no solo fue generoso, este es un volumen que se imprimió con motivo de la exposición que se hizo aquí en la casa. Se restauró el apostolado, creo que fue eso en 2013, y este es el catálogo, digamos, de esa exposición, donde hay artículos de Antonio Luis, de Juan Dobado, que presenta una serie de precisiones sobre iconográficas muy interesantes, y este es el libro de Elena Bellido sobre el franciscanismo en José Garnelo. Este es otro ejemplo de que Garnelo fue un adelantado a su época de crowdfunding, ¿cómo se llama ahora? De micromecenazgo, saben qué inventar. Garnelo no solo fue generoso con la donación de sus obras a diversas instituciones, como estamos viendo, también alentó campañas para la adquisición de bienes que corrían el riesgo de salir de España. Este asunto fue tratado por Fidel Romero en un primoroso artículo publicado en la web del Museo Garnelo en septiembre de 2022 con el título José Garnelo, un adelantado en el micromecenazgo para el Museo del Prado. Fidel nos informa de que en 1913 Garnelo encabezó una iniciativa para adquirir la Adoración de los Reyes de Hugo van der Goes, una magnífica tabla flamenca de grandes dimensiones, que estamos viendo, 147 por 242, pintada hacia 1470 y propiedad de los Escolapios de Monforte de Lemos. La obra estaba en serio peligro de salir de España con destino a un museo alemán, de modo que Garnelo impulsó una suscripción popular que debía reunir 1.000.000
268.000 pesetas de 1913. Como fundador de la revista Por el Arte, Gaceta de la Asociación de Pintores y Escultores, utilizó sus primeros números a iniciativa propia para abrir la suscripción y adquirir la obra con destino al Museo del Prado. Según reza el acta correspondiente de la asociación de la que era secretario Garnelo, la Junta Directiva pretende dirigirse a varios centros, tanto instructivos como recreativos de Madrid, para que ayuden con su cooperación también a los periódicos más importantes de esta corte y provincias, a fin de que divulguen la iniciativa y pueda ésta tener el éxito que nos proponemos. Fidel desgrana en el artículo citado, de muy recomendable lectura, los diversos avatares en torno al destino del cuadro y los vaivenes entre las distintas administraciones y los propietarios. El destino del cuadro llegó a convertirse en 1910 en una cuestión de Estado y casi genera un conflicto diplomático. Hubo un largo litigio, pero al final todos los esfuerzos de Garnelo fueron en vano. La suscripción solo llegó a reunir 76.000 pesetas del 1.200.000 que costaba, de modo que a finales de 1913 la adoración salió de Monforte, desde donde se trasladó con nocturnidad hasta el puerto de Vigo y allí embarcada con destino a Hamburgo. Hoy se puede contemplar en la Gemäldegalerie de Berlín y en su cartela reza Retablo de Monforte. Sucedió en este caso como con la dolorosa pérdida de la biblioteca del Marqués de Jerez de los Caballeros, adquirida en 1902 por Huntington, uno de los patronos del Instituto de Valencia de Don Juan, para la Hispanic Society de Nueva York, y de la que Menéndez Pelayo llegó a decir que fue peor que la pérdida de Filipinas. Perder esa gran biblioteca que hoy está en Nueva York, naturalmente. Otra cosa más, se ha caracterizado a Garnelo como a un montillano de Valencia y en verdad el pintor, como es bien sabido, nació en Enguera, una pequeña población de la provincia de Valencia, casi tan cercana a Albacete como a la capital. Llegó a Montilla antes de cumplir los 2 años, aquí se formó, aquí vivió y en 1893 se le otorgó el título de hijo adoptivo de Montilla. Es decir, que es tan legítimamente montillano como nosotros, pero no por eso renuncia a sus raíces levantinas. En Valencia queda la otra rama de la familia, los Garnelo Fillol, en la que sobresalieron notables artistas. Tiene pues una deuda de gratitud con sus ancestros que el maestro paga con agrado, sobre todo en el caso del Museo de Bellas Artes de Valencia. Extraña, en cambio, que no hubiera sido tan generoso con su patria chica, a la que solo donó el tránsito de San Francisco de Asís, destinado a la parroquia de San Miguel, donde fue bautizado. Quizá la clave de este olvido se encuentre en un poema de José Ramón Garnelo González, padre del pintor, donde se queja amargamente de no haber sido tratado en su pueblo como él pensaba que merecía. Es solo una hipótesis. Para quien desee profundizar, los detalles de esta donación se encuentran en un artículo que apareció en la revista de Enguera y nosotros reprodujimos en la revista Garnelo número 0. El artículo se titula Dos cartas de José Garnelo y en él se reproduce la correspondencia cruzada entre el pintor y el estudioso enguerino Jaime Barberá Juan en 1941 y 42. Recordemos que Garnelo murió apenas 2 años después. Son 2 cartas muy significativas sobre el amor que sentía el maestro por sus santos predilectos, San Francisco Solano de Montilla y San Miguel de Enguera, a cuya parroquia envió el tránsito de San Francisco de Asís para servir a la decoración del templo y 200 pesetas de parte suya y de sus hermanas para colaborar en la restauración de la iglesia gravemente dañada durante la Guerra Civil. Con Valencia, en cambio, Garnelo fue mucho más espléndido y de su importante donación a su Museo de Bellas Artes nos da noticia precisamente los números especiales de la revista Enguera en los años 1965 y 66. Este número monográfico en homenaje a Garnelo recoge un buen número de artículos con las firmas más prestigiosas del momento, desde Sánchez Cantón, Felipe María Garín, el Marqués de Lozoya, Pérez Contel. En el número de 1965 aparece un artículo, Los cuadros de José Garnelo para el Museo Provincial de Bellas Artes de Valencia, firmado por Manuel González Martín,
Martí, a la sazón director del Museo Nacional de Cerámica González Martí y buen amigo del pintor. Es una pieza jugosa que nos ilustra perfectamente sobre las circunstancias de esta donación, propiciada por la visita de González Martí al domicilio de los Garnelo para solicitar obra con destino al Museo de Bellas Artes Valenciano. Vale la pena reproducir exactamente cómo se produjo la negociación en la que intervienen José y sus dos hermanas, Teresa y Lola, porque podría ser ilustrativo sobre las dudas familiares que se plantean ante una donación. Lo leo porque es corto y es sabroso. Dice González Martí: al preguntar a Garnelo qué obra suya me daba para el museo, con exaltado patriotismo y señalándolo me dijo: esos dos retablos del siglo XV, el retrato de mi madre, que está hoy aquí en el museo, Teresa, estaba allí con sus dos hermanas, Teresa y Lola. Teresa, que no había nacido en Enguera, replicó indignada y enérgica: ¿qué dices? ¿Estás loco? Piensa que puedes tener necesidad de venderlo. Sus hermanos quedaron perplejos, se refiere a Lola y a José. Yo le contesté: señora, no soy notario, eso ha sido una sugerencia de Pepe, y me marché contrariado. Al día siguiente me llamó Lola por teléfono y cuando fui, como siempre, encontré reunidos a los tres hermanos. Lola me recibió diciendo: desde que nos enteramos de tu nombramiento de director del Museo de Valencia, Pepe dedicó para Valencia el cuadro de San Francisco. Y ahora, para que estés contento, añadimos el cuadro que tiene en más estimación, del que nunca quiso desprenderse a pesar de las excelentes proposiciones que ha tenido, el duelo interrumpido. Tiene razón, que era una de las obras más importantes de José Garnelo. Contentísimo, contesté, pero yo quiero mucho a Pepe y deseo que todo el que contemple sus obras en el Museo de Valencia se dé cuenta de que Garnelo es quizá el pintor español contemporáneo de más cultura. Deseo que me deis el Santuario Ibérico. Ese cuadro no sale de aquí mientras yo viva, replicó Teresa, levantándose de la silla y adoptando una actitud dramática. Con toda serenidad y como quien no da importancia a la cosa, contesté: ¿quién ha pensado en eso? Tiene usted razón, ese cuadro es muy bueno, no debe salir de aquí. El que yo solicito es el otro Santuario Ibérico, el de menos mérito, que tiene arrumbado en el estudio. El menos mérito era muchísimo mejor, por supuesto, que el que de una de las dos versiones que tenía allí en su casa, y la versión que González Martí consiguió, pues muy superior a la que quedó en manos de Garnelo. Teresa quedó mirándome sin articular palabra. Lola y Pepe accedieron a mi petición. Ante tan buena disposición me propuse apurar la esplendidez de Garnelo para Valencia y le dije: con todo esto aún falta otra nota personal tuya para que tu instalación en el museo sea completa. El duelo interrumpido tiene 50 años. Yo necesito un cuadro tuyo que sea una lección de tu bien pintar de ahora, y ninguno como el retrato de la cupletista Pepita Sevilla que tienes colgado en el vestíbulo. Salí vencedor en mis deseos, y un fuerte abrazo a Pepe y Lola y un apretón de manos a Teresa significaron mi gratitud en nombre de Valencia. Se ve que este era un experto haciendo tratos para conseguir que Garnelo pues depositara en el Museo de Bellas Artes de Valencia estas obras que aún están naturalmente allí, que son todas soberbias. Aquí podemos ver a la canzonetista. Este es el cuadro del que hemos hablado, Santuario Ibérico, como veía la dama de Elche, y lo pudimos ver en Enguera en una exposición que organizaron sobre los Garnelo. No sé si fuimos Fidel y yo, en 2007 sería, y allí lo vimos y nos quedamos completamente pasmados. Este es el tránsito que regaló a su ciudad natal, a Enguera, al que me he referido antes, junto con las 200 pesetas que dieron para reparar la iglesia y para decorar. Pero veréis que ahora esto es infinitamente superior. El que está en Valencia, este tránsito
Una pieza de primera categoría, en mi opinión. Un último ejemplo, Magdalena. Una última muestra de la generosidad del pintor y su voluntad de mecenazgo lo tenemos con un cuadro que actualmente está depositado en nuestro museo. Se trata de Magdalena, un lienzo de buenas proporciones que obtuvo primera medalla en la exposición de Bilbao en 1894 y que hemos ubicado junto a Lourdes, otra obra emblemática de Garnelo, propiedad del Museo del Prado. El lienzo pertenece al Institut Municipal Reus Cultura y fue enviado por Garnelo para contribuir, junto a otros afamados artistas, a la creación de un museo Fortuny en Reus, su localidad natal. La sala Fortuny se inauguró en el verano de 1941 y desde entonces el cuadro permaneció en la institución reusense hasta el año pasado, que ingresó en el Museo Garnelo tras las numerosas gestiones realizadas por los amigos del museo y el excelente trabajo de Fidel Romero, que llevó todo el peso de la negociación. La presentación del lienzo en Montilla tuvo lugar el 15 de mayo del pasado año y estuvo precedida de una esclarecedora conferencia del profesor Miguel Carlos Clemenson acerca de la obra Magdalena de José Garnelo. La tenemos, como todo lo que estoy diciendo, en la web del museo. En el archivo del Museo Garnelo conservamos alguna documentación sobre esta obra, entre otros el diploma de primera medalla y recortes de prensa alusivos al gran eco que tuvo esta obra en toda Europa, en parte por la alusión a la novela de Émile Zola. Quien desee profundizar en el significado de la obra y su posición dentro de la producción garneriana puede consultar el documentado artículo de Fidel Romero publicado en la web del museo. Y ya para ir concluyendo, me voy a referir brevemente a la labor de mecenazgo ejercida sobre la obra de Garnelo y concretamente a los donantes y cedentes de obra con la que ha sido posible la creación de este museo. Las personas que voy a citar disfrutaban en sus domicilios de las obras que hoy están a la vista de todos y renunciaron a su legítimo derecho para cederlas al museo sin recibir nada a cambio. Ya hemos tenido conocimiento de las 1001 dudas, de las inquietudes que se ciernen sobre las familias a la hora de ceder o donar obra. Lo hemos visto con esta discusión de los hermanos, con Sale Martí, y que todo esto, pues claro, provoca debate. Tú prescindes de tu placer personal para compartirlo con los demás. Pero además es una operación no exenta de riesgos, porque las obras aquí depositadas se prestan para exposiciones, están expuestas al público, con lo que ello supone, y hay que mantenerlas y conservarlas adecuadamente. Quiero aprovechar esta ocasión para deshacer un mito. Existe la creencia de que las obras que están en un museo aumentan drásticamente de precio y que por consiguiente sus propietarios podrían beneficiarse de esa revalorización. Quien malpiense eso desconoce los mecanismos íntimos del mercado del arte, que se mueve por otros parámetros y basta solo con echar una ojeada por la sala de subasta para comprobar la falsedad de esa suposición. Así que la única y legítima satisfacción de los mecenas, de los donantes y cedentes de obra en un museo, es compartir con la sociedad estas grandes creaciones del espíritu humano, cumpliendo así el fin último para el que fueron concebidas. El año que viene, 2026, se cumplirán 20 años de la inauguración del Museo Garnelo. Es un buen momento para hacer balance de lo conseguido hasta esta fecha y de lo que nos queda por hacer, que no es poco. Hace 30 años, Manuel Cabello de Alba Moyano soñó con un Museo Garnelo para Montilla y a ese sueño le dedicó lo mejor de su vida. Manolo fue el alma del museo, no solo el alma racional en el sentido aristotélico, también el alma vegetativa, es decir, la responsable de la nutrición, del crecimiento. Sus afanes e ilusiones encontraron, por fortuna, eco en el equipo de gobierno, en la clase política, en aquellos primeros años del milenio,
y fue un encuentro fructífero en el que los poseedores de obra, animados por Manolo, se pusieron de acuerdo con nuestros municipios que en aquel entonces entendieron la política en su sentido etimológico, es decir, ocuparse de los asuntos de la polis, de la ciudad, y fue así como nació este museo. En ese itinerario, Manuel Cabello de Alba no estuvo solo, siempre estuvo respaldado por su familia, por Concepción Portero Espejo y por sus dos hijos, Manolo y José María. Lo mismo podemos decir de Joaquín Cuello Garnelo y su esposa Concepción González Mezquita, otros pilares en los que se sostiene esta institución. En aquellos tiempos fundacionales se sumaron otros descendientes de José Garnelo que quisieron colaborar con el proyecto: Josefina Garnelo Gallego, Rafael Gómez Garnelo, los Alda Garnelo, Virginia Nevado y otros mecenas: Rafael Ángel Gómez Nevado, Rafael Cabello de Alba y Gracia, Fidel Romero y Julián Ramírez Ponferrado. Los cito a todos porque, si ustedes se fijan bien, no hay en el museo ninguna placa que recoja su generosa aportación, ni en ninguna cartela figuran sus nombres, con la única excepción de Carmen y Matilde Moyano Delgado, por haber sido las primeras en donar un cuadro para el naciente museo. Esperamos que la celebración de esa efeméride del año próximo nos sirva de acicate para mejorar nuestros resultados, para plantearnos nuevos retos y, mientras tanto, renuevo la petición que hacía al principio: el que tenga y pueda, que done obra, que nos ayude a engrandecer este museo que hoy es honra y orgullo de Montilla. He dicho. Tomamos nota de toda esa parte final que nos dice José Antonio. Estamos de cumpleaños el año que viene, sí. Así que sí, iremos tomando nota para hacer buenos deberes. Que así sea, ¿no? Eso es. Muchas gracias. Gracias.